Decía Stefan Zweig que una ley inexorable de la historia impide a los seres humanos ser conscientes de los actos que dan forma a su época. Todo presente para todos nosotros aparece siempre irremediablemente abierto y el futuro absolutamente incierto. Pero eso no ocurre con el pasado. Cuando echamos la vista atrás, nos parece posible lanzar un hilo conductor que una los acontecimientos y que lo que era ininteligible, absolutamente oscuro para nuestros antepasados, para nosotros se vuelva transparente. Sin embargo, cuando vemos ese hilo conductor, ya es tarde. Podemos comprender el pasado, pero no podemos cambiarlo. Solo nos es dado estudiar el pasado, interpretar sus tendencias, comprender las posibilidades y limitaciones que tiene nuestro presente e intentar transformar, en base a esa información, el mundo en el sentido que nosotros deseamos. A eso unos lo llaman progreso y otros lo llamamos utopía. Transformar el mundo. Decía Marx en la tesis 11 sobre Feuerbach: los filósofos hasta ahora han interpretado el mundo, ahora se trata de transformarlo. Pero transformarlo no puede ser solo un acto de voluntad. Transformarlo implica un acto de libertad, el inicio de una cadena causal incausada con un fin deliberado. Y no hay libertad si no hay conocimiento de los límites y posibilidades de los condicionantes materiales y sociales, y por tanto, sin ese conocimiento y sin ese fin, todo acto de voluntad siempre acaba siendo arbitrario y estéril. Eso, que es una evidencia en el campo de la razón instrumental y de la ciencia, sin embargo en el campo de lo social, de los valores y de la política a veces no parece tan claro. Es como si nos diera vergüenza mezclar praxis, sentimientos, deseos y razón, como si la corrupción que nos asalta no fuera tanto un asunto de deseo como simplemente de mala aplicación de la razón. Todos queremos el bien, decía Rousseau, pero no siempre lo vemos. El conocimiento en toda sociedad marca los límites de lo posible. La razón solamente traza el camino más corto. Y el rumbo, bueno o malo, lo pone el deseo. Por tanto, intervenir con éxito en el mundo, además de buenos deseos, nos exige, nos obliga a comprender las leyes que nos rodean, del mundo que nos rodea y sus condicionamientos. Por tanto, no debemos confundir fantasía con utopía. Utopía sí, por supuesto, pero con un conocimiento profundo de la realidad. Un conocimiento que nos permita sortear con éxito los obstáculos que se ponen delante de nosotros y aprovechar en favor las fuerzas de la naturaleza. Y que el edificio que proyectemos, ese edificio social, sea firme y duradero. Utopía sí, por supuesto, pero con un ojo siempre atrás, siempre mirando al pasado, repensando la historia de los perdedores, la historia de nuestros antepasados, la historia de cada oportunidad perdida para alumbrar con su memoria todas las oportunidades que hoy tenemos y que sin embargo tampoco somos capaces de ver. Vista la historia, la cadena causal podría parecernos de un determinismo apabullante, pero eso es así porque el tiempo pasado ya consolidó las oportunidades perdidas. Por el contrario, en cada presente, antes y ahora, el futuro siempre estuvo abierto y toda tendencia pudo romperse mediante un acto de voluntad. Lógicamente, los defensores del statu quo nos dirán que eso es una pérdida de tiempo, que eso no es realista, que si el mundo hubiera podido ser de otra manera lo habría sido. Mirad, cada sociedad produce su propia historia oficial, ajustando de forma compacta política, ética, religión, para dar y mantener una imagen absolutamente resignada y autocomplaciente que explique y justifique las relaciones de poder.
las relaciones de poder con el mundo natural, lo que los antiguos llamaban cosmología, y las relaciones de poder sociales, la cosmogonía. ¿Por qué razón mandan los que mandan? ¿Y por qué además quieren seguir mandando? En el imaginario oficial, este mundo siempre es el mejor mundo de los mundos posibles. Es el principio de la razón suficiente, de Leibniz. Pero también es el no hay alternativas de Margaret Thatcher. Como no me atrevo a decir lo siguiente, voy a dejar que lo diga Carlos Taibo, que tiene más tabla que yo. Hay una frase muy sonora y un poco incorrecta de Bernanos, el novelista católico francés, que creo retrata bien lo que quiero decir. La frase dice: el realismo es la buena conciencia de los hijos de puta. Invocan una realidad que presumiblemente vendría dada por la naturaleza de tal manera que sería inmodificable, cuando con toda evidencia es la realidad que ellos mismos han forjado en descarado provecho de sus intereses. Estamos obligados a no ser realistas a la hora de cuestionar esas aparentes, naturales realidades. Contra el realismo, por tanto, utopía. Pero vemos que el asunto de la utopía no es un asunto fácil. Nos pide volar alto, pero manteniendo los pies en la tierra. Y la utopía quiere alcanzar todo cuanto podamos ser, pero a partir de lo que somos. Por eso la utopía necesita de un hilo conductor, de una cosmovisión coherente, comprensiva, que ate en un mismo hilo todo lo que fuimos, todo lo que somos y todo lo que queremos ser. En lo que sigue voy a tratar de mostrar que ese hilo conductor, transversal a toda la historia de la humanidad, puede ser la lucha por la supervivencia y la búsqueda de la felicidad. Que la historia puede contarse y debe contarse según el modo en que los seres humanos procuramos satisfacer nuestras necesidades. Que los problemas que tuvimos que resolver y cómo lo hicimos condicionaron nuestra manera de ver el mundo y las relaciones sociales. Que los sistemas sociales poseen reglas que, siendo históricas y siendo producto de los hombres, actúan como leyes naturales absolutamente deterministas en la medida en la que las desconocemos. Que por tanto la construcción de la alternativa, si vamos a ir a por ella, exige el desvelamiento de esas reglas. Y que en el modo de producción capitalista, el capital de Karl Marx es su mayor develador. La riqueza de todas las sociedades la constituye la masa de los bienes y servicios producidos individual y colectivamente. Esto es algo que me habéis oído decir mucho y no me cansaré de decir, porque es que no hay más. Como todos los organismos vivos, vivimos de la comida, vivimos de los bienes y recursos que hay a nuestro alrededor. Y esa es la riqueza. No hay más riqueza en todas las sociedades que hay. Y todas las sociedades en cualquier tiempo y lugar, por tanto, tienen el mismo reto de sobrevivir. Y todas las sociedades en cualquier tiempo y lugar tienen que organizar el reparto de trabajo y el reparto de la riqueza. Y la manera en que reparten el trabajo determinará la manera en que reparten la riqueza. Cuando uno ve la extraordinaria pluralidad que ha dado la historia en cuanto a formas de organización, esto es apenas una parte ínfima de las alternativas, uno puede llegar a creer que a cualquier organización social y a cualquier organización política podían corresponder diferentes formas de organización de trabajo, reparto de riqueza, que es todo mutuamente intercambiable. Pues no es mutuamente intercambiable, lamentablemente. La historia muestra ciertas tendencias que sugieren que determinadas formas de reparto de trabajo condicionan fuertemente tanto las formas de organización social como la forma de reparto de riqueza y, por tanto, la justificación que tienen ante el mundo, su manera de ver el mundo y su organización política. Un ejemplo que me gusta siempre utilizar por su sencillez es el de Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, como todos sabéis, naufragó. Daniel Defoe escribe esto en 1712
pertenece prácticamente a la cultura ilustrada de su época. Este hombre apenas puede salvar del naufragio 4 cositas: alguna herramienta, algo de ropa, una Biblia, era algo importante, una libreta, unos lápices, y con eso Robinson Crusoe se enfrenta a un problema. Quiere seguir vivo al día siguiente. Y para seguir vivo al día siguiente, Robinson Crusoe se ve obligado a procurarse una sombrilla, algo se ve muy eficiente en el imaginario de 1700, pero sobre todo a procurarse unas herramientas. Necesita dotarse de los medios de producción para poder arrancar a la naturaleza la comida, el agua, el cobijo, lo que necesita para seguir vivo al día siguiente. Y necesita todos los días producir los bienes que va a consumir, porque además no puede guardarlos, no tiene manera de hacer acopio. Y tiene que producir las herramientas con las que al día siguiente siga arrancando esos bienes a la naturaleza. Robinson, como buen ilustrado, es un tío ordenado. Él coge su libreta y todos los días apunta concienzudamente cómo va a distribuir su trabajo, cómo va a distribuir su jornada laboral. 2 horas para pescar, 1 hora para resolver el problema del cobijo, 1 hora y media para ir a buscar agua. Él hace una planificación y un reparto riguroso de su jornada de trabajo, porque si no lo hace, va a desperdiciar horas de su día y al día siguiente se va a encontrar con que hay bienes que va a necesitar y no va a disponer de ellos. Y la cantidad de trabajos que tiene que hacer Robinson para mantenerse vivo son ingentes, porque está solo y depende solo de sus herramientas, depende solo de la ciencia y de la técnica con la que él llegó dotado a esa isla o a ese país, y depende solo de su fuerza de trabajo. Tiene que hacerse la ropa. Robinson parece condenado a sobrevivir al borde de la muerte, viviendo en un autoconsumo y en una escasez crónica. Aunque pudiera tener excedentes, no puede guardarlos. Pero un buen día parece viernes. Las cosas han cambiado para Robinson. En muchos sentidos han cambiado para Robinson. Porque claro, Robinson hasta ese momento solamente tenía un problema instrumental. ¿A qué hora se iba a levantar para ir a pescar? Y si le iba a tirar pedradas o no a las palomas. Pero claro, en cuanto aparece viernes, aparecen para Robinson los problemas de la convivencia. Y los problemas de la convivencia son los problemas de la ética y de la política. Algo que en la isla primigenia para Robinson era impensable. Pero bueno, el hecho de que hayan 2 en la isla nos permitirá generar una cantidad de recursos mejor, de manera más eficiente, de manera de que podamos vivir mejor. Por tanto, Robinson tiene ante sí un dilema interesante. Puede plantearle a Viernes una relación simétrica de cooperación entre seres humanos libres y proveer entre los dos, haciendo un reparto del trabajo y un reparto de los esfuerzos, proveer entre los dos a las necesidades comunes. Eso estaría bien. O puede intentar una relación asimétrica de desigualdad, a ver si consigue que Viernes trabaje por él y Viernes provea a su propia subsistencia y de paso a la de Robinson. Si Viernes se deja, ¿no? Porque, y volvemos otra vez a Rousseau, no es posible esclavizar a nadie si previamente no se le ha puesto en situación de dependencia. Ese es el quid de la cuestión. Para poder esclavizar a alguien, primero tenemos que haber generado las condiciones por las cuales
esa persona no tenga más remedio que aguantar la esclavitud. Nos dice Marx en el capítulo 8, ya llegaremos al grupo de los viernes, al capítulo 8. El capital no ha inventado la explotación. Donde quiera que una parte de la sociedad ejerce el monopolio de los medios de producción, el trabajador, libre o no, se ve obligado a añadir al tiempo de trabajo necesario para su propia subsistencia, tiempo de trabajo excedentario y producir así los medios de subsistencia para el propietario de los medios de producción. Ya sea ese propietario un aristócrata ateniense, el teócrata etrusco, el ciudadano romano, el varón normando, el esclavista norteamericano, el boyardo valaco, el terrateniente moderno o el capitalista. Allí donde alguien tiene el monopolio de los medios de producción, está en disposición de extraer por la fuerza trabajo humano de los demás. Eso es poder. Nos habían contado que poder era otra cosa. No, poder es eso. Poder es la capacidad para disponer contra su voluntad del trabajo humano ajeno. Explotación seguramente la hubo siempre, toda vez que alguien fue capaz de poner a otro en posición de dependencia. Y la historia de los modos humanos de producción puede contarse según cómo se ha organizado esa explotación. Según la historia de la división social del trabajo, los criterios de reparto de la riqueza y de las cadenas de dependencia productiva. ¿Qué es el modo de producción? Pues el modo de producción es la forma dominante en que una sociedad organiza la producción, reparte la riqueza y gestiona los excedentes. Se compone de dos elementos y ahora veremos por qué es importante distinguirlos. Las fuerzas productivas, que son los medios de trabajo, las herramientas y los bienes que están a disposición de la naturaleza, una división del trabajo determinada, la ciencia y la técnica disponible, y la fuerza de trabajo, que son los seres humanos, la que ponen los seres humanos para transformar objetos naturales en bienes de uso para satisfacer necesidades. Y forma parte del modo de producción las relaciones de producción que ponen en marcha esas fuerzas productivas, que es la relación de propiedad que haya con las herramientas y con los bienes, las relaciones de poder y el control de los recursos y cómo se hace ese control de los recursos. Pues bien, las fuerzas productivas y las relaciones de producción, el modo de producción condiciona las relaciones sociales, los criterios de reparto de riqueza y la cosmovisión. La manera en la que nos miramos, la manera en la que nos vemos y cómo nos explicamos nuestra vida y nuestro lugar en la sociedad. Todo cambio que se produzca en las fuerzas productivas, todo cambio que se haga aquí, en los medios de trabajo, en la división social del trabajo o en la fuerza de trabajo, todo cambio que se haga aquí provocará ineludiblemente el cambio social. Y esto, para nosotros, para la alternativa, tiene su importancia. Porque si nosotros queremos cambiar el mundo, queremos transformarlo, tendremos que transformarlo de manera eficiente. Y no bastará con desear el cambio, no bastará con plantear cambios de tipo moral, que son necesarios, pero no bastará. Si no somos capaces de cambiar los medios de trabajo, la división social del trabajo o la fuerza de trabajo que esté en acción, los cambios sociales no se van a producir. Porque la política es la manifestación de la manera en la que resolvemos nuestra lucha por la supervivencia. Un sistema esclavista siempre va a justificar la diferencia social. Siempre, porque lo necesita, porque para poder vivir un sistema esclavista, para poder reproducir el orden social, necesita la diferenciación social. Por tanto, es importante que tengamos esto claro. Si queremos hacer un cambio social, tendrán que ser cambios que vayan a modificar la base del sistema productivo y, por tanto, la base del sistema de dependencia. Esa va a ser la única posibilidad de hacer un cambio social duradero.
Los modos de producción históricos se pueden entonces definir como los sistemas de producción y extracción de excedentes. Extracción de excedentes en base a una parte de la sociedad, por supuesto. La manera en la que lo categoricemos carece de interés, se puede categorizar de mil maneras. Marx lo categoriza en estos cuatro modos y nos vale. El comunismo primitivo podría ser algo parecido a lo de Robinson con Viernes en su isla. Prácticamente no hay excedentes acumulables, por tanto difícilmente puede haber un sistema de explotación más allá quizás de una explotación de tipo patriarcal. Normalmente la división del trabajo en los sistemas comunistas primitivos suelen ser por edad y género, y eso puede dar lugar a ciertos tipos de explotación. El modo asiático, también llamado hidráulico, se caracteriza porque en determinados lugares del planeta, como es por ejemplo la cuenca del Yangtze o la cuenca del río Tigris y el Éufrates o el río Nilo, determinados lugares del planeta que los antropólogos llaman hábitats circunscritos, son lugares extraordinariamente ricos, con una gran cuenca fluvial y rodeado de un desierto absolutamente implacable. Algunas élites político-religiosas consiguieron obtener un monopolio sobre un recurso vital, el agua. Ese monopolio sobre el recurso vital y los sistemas de canalización y riego hicieron que los trabajos comunales y el impuesto obtenido a la producción a partir de los trabajos comunales permitiera una extracción de excedente por medio del control del recurso. Quien no coopera con el templo o con la casta dirigente, le cierro la compuerta de la sequía. Y hemos terminado. Son sistemas muy eficientes porque no hay escapatoria. Quien quiera escapar tiene que enfrentarse al desierto. El modo esclavista es probablemente el más bárbaro y el que más conocemos de los históricos. Es el trabajo forzado por deuda, por guerra, por conquista o por violencia. Fue típico de Grecia y de Roma y fue la base de su cultura urbana. Cuando la expansión militar de Grecia y de Roma, de las ciudades griegas o de Roma, llegó a su fin, junto con la incapacidad para obtener esclavos, también llegó a su fin el régimen esclavista y dio paso al sistema feudal, que luego conocimos. El sistema feudal, que se basa en la integración del sistema romano y germano, la pirámide feudo-vasallática, la extracción de los excedentes se produce por prestación personal servil al principio, y luego, a medida que el feudalismo consigue mayores cotas de productividad, el pago en especie y últimamente los impuestos y los arrendamientos, que van a ser el arrendamiento agrario lo que dé paso al sistema capitalista previo a la revolución industrial. Esto os lo pongo como curiosidad. Hay que traerlo por los pelos. Esta es la renta per cápita del Imperio Romano, a precios de 1990. Es que a veces viene bien entender algunas cosas. Estos son dólares. Fijaros que estamos hablando que en la península itálica estamos con 800... ¿Se alcanza a ver? Porque yo lo veo muy borroso. 857 dólares, y en los confines del imperio, donde estaban los bárbaros, ¿no? Que no hablaban latín, por supuesto, por eso eran bárbaros, 425, es decir, la diferencia de renta per cápita media en el Imperio Romano era de 1 a 2. Ya quisiéramos que hoy en las regiones españolas la diferencia fuera de 1 a 2. ¿No? Si fijaros, qué asombroso. Vamos a ver otra curva que es simpática. Esta es la renta per cápita, la evolución de la renta per cápita en China y en India, ¿verdad? No, en China y en Egipto. La línea roja es Egipto
y la línea gris es la China. Fijaros qué asombroso. Año 0, año 2000. Bueno, vamos a centrarnos hasta el 1800. Fijaros cómo se cruzan las dos líneas de riqueza. Mientras Egipto va en picado, y ahora lo veremos en las siguientes gráficas, el feudalismo, veremos la caída del feudalismo. Mientras Egipto va perdiendo capacidad de poder adquisitivo, el sistema chino se mantiene bastante bien y aguanta el tirón prácticamente hasta el siglo XX, que es cuando ellos hacen su revolución industrial. Egipto intenta subirse a la revolución industrial antes con el algodón, pero lamentablemente el sistema colonial lo masacra y no se lo permite. Pues bien, para terminar con el feudalismo. El feudalismo incorpora una serie de cambios tecnológicos importantes que permiten una mejora en las fuerzas productivas y permite un aumento de la productividad de los campos y por tanto, habíamos dicho antes, sustituir los excedentes por prestación en especie, por pago en especie o por dinero. Esto lleva a un crecimiento poblacional, a migraciones importantes y en 1350 a la peste negra. Dentro del feudalismo surge la burguesía. La burguesía es el grupo de propietarios autoempleados, lo que hoy llamaríamos un autónomo, ¿no?, de las ciudades medievales, y son el origen del capitalismo moderno. Cuando los señores feudales quieren dejar de tener problemas con sus siervos, lo que hacen es arrendar a empresarios capitalistas agrícolas, arrendar las tierras para cobrarles una renta y que esos empresarios capitalistas hagan producir el campo en base a un sistema de salarios. Esto va a tener unas consecuencias importantes porque lo que va a ocurrir, como ya los que habréis estudiado historia lo sabéis, es que se ataca de forma sistemática durante décadas el sistema de comunales. El pequeño propietario va perdiendo las tierras en beneficio de los grandes latifundios y se produce un enorme proceso de desposesión que deja completamente inermes a la mayor parte de la población agrícola en la Europa occidental. Y ese va a ser el origen de lo que llamamos capitalismo y va a ser el origen que va a dar lugar a la introducción de esos capitales en el mundo de la manufactura y producir la revolución industrial. Esto es Imperio Romano. Esta es una curva de población. 100 millones, 200 millones, 1000 millones, 2000 millones, 3000 millones, 4000 millones. Aquí estamos aproximadamente, digamos en una curva de población, aquí estaremos en 200 millones de habitantes, 250 millones de habitantes. La curva lamentablemente no se ve bien, cae un poco durante la Edad Media, a partir del final del Imperio Romano, la curva de población cae, porque cae la capacidad de producir riqueza y la capacidad del suelo de sustentar poblaciones. Cae la masa de población. Con los cambios agrícolas que hay en el siglo IX, vuelve otra vez a producirse un pequeño aumento de población. El cambio agrícola importante es el barbecho con sistema de 3 cultivos y la quema de rastrojos, la rotación de campos. Se abandona el sistema de cultivo itinerante. Tenemos un auge de población importante y aquí tenemos la peste negra. Fijaros qué barbaridad. La peste negra se llevó por delante a 30 millones de personas sobre una población de 80. La peste negra fue probablemente, siendo irónicos, el método de corrección de desequilibrios más democrático de la historia, porque se llevó por delante igual a ricos que a pobres, a curas que a... democracia pura y dura, ¿vale? Y fijaros qué interesante,
¿Veis que aquí la curva tiene una tendencia y aquí la curva cambia de tendencia? ¿Por qué cambia de tendencia la curva? Porque como se quedó el campo vacío, la gente que antes estaba apaleada, necesitando suplicar porque se le permitiera trabajar para ganar un jornal, ahora los muertos han dejado los campos libres para poder cultivarlos. Y de pronto la gente, al final de la peste negra, se encuentra con un periodo de prosperidad que había sido inédito en la historia de la humanidad. Maravilloso, los campos perfectamente libres, y además como durante 2 o 3 años no se habían cultivado, no hacía falta ni siquiera hacer barbecho, semilla que echaba, semilla que germinaba. No había Dios que quisiera trabajar asalariado. El rey de Inglaterra tuvo que hacer su primer estatuto de los trabajadores en 1351. El primer estatuto de los trabajadores por el cual se obliga a la gente a trabajar en los campos de los señores y por ley se pacta, de pactar no se pacta nada, es decir, por ley se define que el salario que se va a pagar va a ser el salario, los salarios previos que había antes de la peste. Porque claro, hasta ahí podíamos llegar. Que los pobres ahora resulta que por ir a trabajar al campo del Señor querían ganar más. Y eso no se podía consentir. Primer estatuto de los trabajadores. Cuando alguien nos diga que las condiciones materiales de existencia no afectan a la política, acordaros siempre de la peste negra. El capitalismo. El capitalismo se caracteriza, a diferencia de los otros medios de producción, habíamos dicho que el hidráulico extraía el excedente sobre la base del control de un recurso, ¿verdad? El agua. El feudalismo extrae el excedente a partir de la prestación personal servil y el capitalismo extrae el excedente a partir del trabajo asalariado previa desposesión. Porque ya nos dijo Rousseau, lo recordáis, ¿no?, que no se puede esclavizar a nadie si no se le pone en situación de dependencia. Lo primero que tuvo que hacer el capitalismo para poder tener mano de obra asalariada fue privar a la gente de la posibilidad de ganarse la vida por sus propios medios. Eso es lo que hizo el capitalismo agrario y el sistema de apropiación de las manufacturas en la época preindustrial. Despojar a la gente de su posibilidad de ganarse la vida, impedirles que pudieran producir recursos, productos por sí mismos para ir a venderlos al mercado y obligarles a ir a suplicar que se les contratara su fuerza de trabajo, no el resultado de su fuerza de trabajo, su fuerza de trabajo, por el precio de un salario. Teóricamente, el capitalismo es un sistema productivo que se impone por su capacidad, utilidad social, de proveer y repartir riqueza en una sociedad de mercado con amplia división del trabajo. Esta es una definición clásica de la época de Adam Smith. El fundamento político del capitalismo es el liberalismo, Locke. Y el liberalismo se apoya en 3 elementos fundamentales: la libertad, la igualdad y la propiedad. La propiedad ha llegado hasta nosotros, hasta la Declaración de Derechos Humanos del 48. Es un elemento fundamental, y ahora vamos a ver por qué. La propiedad es un elemento fundamental de la Declaración de Derechos Humanos y del liberalismo. La libertad, ¿qué era la libertad en el antiguo régimen? Era la protección contra la arbitrariedad del poder político, la protección contra la arbitrariedad del déspota. Libertad, para Montesquieu, para Locke, es imperio de la ley, Estado de Derecho, que nadie puede ser condenado sino en virtud de una ley previa, que nadie está por encima de la ley. Eso es libertad, la libertad política, fundamental. Igualdad, igualdad formal, porque frente a la arbitrariedad del antiguo régimen, nuevamente, frente al privilegio que instauraba el antiguo régimen y que hacía que unos ciudadanos tuvieran más derechos que otros, el liberalismo dice: no señores, tenemos que ser formalmente iguales y tenemos que reunirnos y trabajar en una ciudad y en un mercado como seres humanos libres, iguales e independientes. Por eso la propiedad.
La propiedad era fundamental, porque la propiedad era la propiedad de los medios de producción, la propiedad de los medios de vida de una persona. Nadie puede ser independiente si no es dueño de sus medios de subsistencia, si no tiene acceso al recurso para poder vivir. La propiedad como autonomía era un elemento fundamental. En un modelo social preindustrial, en un modelo social que era el de la República de Artesanos, donde todos los ciudadanos se relacionan entre sí a través del mercado como seres humanos libres, iguales e independientes. La independencia material, el disponer de los medios de producción, no es un invento del capitalismo. Ya lo decía Aristóteles en la política. Aristóteles, que pertenecía a un régimen esclavista, Aristóteles lo tenía claro. Un asalariado, decía Aristóteles, es un esclavo a tiempo parcial. Durante el tiempo que depende del patrón, el que manda es el patrón. Un asalariado no puede ser ciudadano. Está en relación de dependencia con respecto a su patrón. Y esto los ilustrados lo tenían claro. Por eso, esos tres elementos son la base del liberalismo político: libertad, igualdad y propiedad. No lo menospreciéis. Y el Estado mínimo, que es el modelo, la política en una república de artesanos, tiene que representar la menor carga posible para los ciudadanos y tiene que dedicarse nada más que a garantizar el funcionamiento correcto del mercado. Todo esto es la teoría. Pero las cosas no fueron así. El capitalismo se impuso sobre el feudalismo no por la libertad, la igualdad y la autonomía personal, sino que se impuso por sus mecanismos de acumulación. El capitalismo fue capaz de producir la masa de bienes y servicios y concentrarla, la masa de bienes y servicios concentrada más grande de la historia de la humanidad hasta ese momento. Y lo hizo en base a tres mecanismos. El triángulo mercantil que tiene lugar a partir del descubrimiento de América entre las ciudades artesanales del norte de Europa, con su tráfico de armas y de mercancías, con la costa africana, donde cargan esclavos, y esos esclavos los van a vender a América Latina, donde vuelven a cargar otra vez especias, té, café, chocolate, lo que les hace falta, y lo vuelven a llevar otra vez a Europa, cerrando y optimizando hasta el máximo el transporte mercantil. Mediante ese proceso de triángulo mercantil, prácticamente todas las riquezas españolas, en un juego de birlibirloque, cambiaron de manos, y todo lo que salía del Perú acabó o en el norte de Europa o en Inglaterra, produciendo la mayor concentración de capital, el mayor atesoramiento de la época, que será el que sea utilizado para poner en marcha el capitalismo agrario y para poner en marcha la enorme inversión tecnológica y de maquinaria que representó el capitalismo industrial. El otro elemento de acumulación es la desposesión colonial pura y dura, piratería y guerra. Y el tercer elemento, que ya habíamos hablado antes, la desposesión del campesinado y del artesanado, en base a una política secuestrada por las oligarquías locales, por la plutocracia. Secuestra el Estado y secuestra la economía y produce esa inmensa desposesión que se traduce en el expolio de los medios de producción y subsistencia, privando a la mayor parte de las familias de su base económica y obligándoles a vender su fuerza de trabajo por el precio de un salario. Diréis, es una metáfora. Vamos a ver si es una metáfora o no. La revolución industrial, el capitalismo en la revolución industrial,
ataca directamente los pilares mismos del liberalismo. Acapara los medios y factores de producción, somete el mercado a la influencia política y desposea a la población de sus medios de subsistencia, privándoles con ello de su derecho a la ciudadanía. El capitalismo industrial se convierte en una fábrica monstruosa de explotación humana, miseria y desigualdad. Metáfora. Esta gráfica es la pérdida de talla, la pérdida de estatura de la población europea entre 1750 y 1790. Representa una catástrofe humanitaria y sanitaria. Si vosotros fijáis, a ver si me puedo poner de aquel lado, está dividido por sexos, hombres a la izquierda, mujeres a la derecha, son las cosas que tienen los del norte, que hacen unas estadísticas magníficas. Fijaros la pérdida de talla. Inglaterra, arriba, 1,75 m a 1,70 m, pierde 5 centímetros de talla en 40 años. Pero fijaros la verde. La verde son las mujeres en Inglaterra. ¿Lo veis? La verde son las mujeres en Inglaterra. Pasan del 1,72 m al 1,64 m. Evidentemente no comían lo mismo las mujeres que los hombres, ¿no? Porque cuando se desposea a la familia de su base económica, quien más sufre son los más débiles. Pero fijaros, es generalizado, es una catástrofe generalizada en toda Europa. Fijaros la línea esta azul, que es Rusia. Mirad, aquí. Se mantiene estable durante unos años y luego caída en picado. Las mujeres. Las mujeres. Pero miremos los que se mantienen horizontales. Por ejemplo, España. ¿Dónde está España? Yo no la veo. El último. Es que no la veo ahora. Ah, sí, esta de aquí. Fijaros. España se mantiene horizontal porque es un país agrario. España era igual de miserable en 1750 que en 1790. Ventajas de la pobreza. Los que estamos leyendo a Galeano sabemos que no hay mayor castigo bíblico que el ser rico. Van a venir a por ti y te lo van a quitar todo. Este señor, Liebig, es el padre de la química alemana, uno de los más importantes desarrolladores de los fertilizantes químicos. Hasta 1789, el mínimo para los soldados de infantería en Francia era de 1,65 m. En 1818, 1,57 m y 1,56 m. ¿Volvemos al cuadro anterior? Porque parecía que, claro, como la estadística acaba en 1790, parece que a partir de ahora este es el mejor de los mundos posible, ¿verdad? ¿No? Pero vamos a ver Francia. Francia tenía 1,65 m de media y baja hasta el 1,63 m. Aquí perdemos datos, vayan a saber por qué. ¿Vale? 1,63 m, ¿verdad? 1790. ¿Qué nos dice Liebig? Que para 1832 hay que bajarla a 1,56 m. No son capaces los franceses de conseguir relevo para sus tropas del hambre espantosa que está sufriendo la gente. Sigamos. En 1780 la talla militar en Sajonia era 1,78 m, unos hombretones, ¿verdad? En 1862, sí, 1,55 m. 1,5 m. 1,5 m de soldado. Una catástrofe. Y esto es en 1860, después de 50 años de revolución industrial y de expolio sistemático de la base material de supervivencia de las familias trabajadoras. Este cuadro muchos lo conocéis, el Angelus Novus. Me encanta leerlo.
Me encanta leer la tesis de Walter Benjamin. Y la vamos a leer juntos. Hay un cuadro de Klee que se llama Ángeles Novos. En él se muestra a un ángel que parece a punto de alejarse de algo que le tiene paralizado. Sus ojos miran fijamente, tiene la boca abierta y las alas extendidas. Así es como uno se imagina al ángel de la historia. Su rostro está vuelto hacia el pasado. Donde nosotros percibimos una cadena de acontecimientos, él solo ve una catástrofe única que amontona ruina sobre ruina y la arroja a sus pies. Bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos, recomponer lo despedazado. Pero desde el paraíso sopla un huracán que se enreda en sus alas tan fuerte que el ángel ya no puede escaparse. Este huracán le empuja irrefrenablemente hacia el futuro, al cual da la espalda, no lo ve, mientras los escombros se elevan ante él hasta el cielo. Ese huracán es lo que hoy llamamos progreso. 100 millones de europeos huyendo del hambre y de la desesperación. Una manera muy peculiar de entender el progreso. Pero es que hoy se sigue entendiendo así. Aquí tenemos a un prócer de la patria, Alejo Vidal Quadras, que se permite echarnos en la cara una tesis de Bernard Mandeville, la de la fábula de las abejas. Por sorprendente que suene, la opulencia y la extravagancia de una minoría selecta, él, por supuesto, es la condición indispensable para el progreso general. La lógica del capitalismo. Teóricamente, volvemos a hablar otra vez en teoría, el mercado regula los intercambios, según la ley de la competencia. Hay una libertad de elección absoluta en empresas, trabajadores y consumidores, de manera de que cada uno puede elegir si quiere vender o no vender su mercancía. La empresa, su producto, los trabajadores, su fuerza de trabajo, y los consumidores deciden si compran o no compran. En el mejor de los mundos posibles, gobiernan Bentham, utilitarismo puro y duro, y Mandeville, lo vimos antes con Vidal Quadras, de vicios privados, virtudes públicas. Toda la corrupción que hay en un país genera demanda, no maravilla. Pero claro, todo esto, que teóricamente funciona muy bien, de vez en cuando viene una crisis y lo estropea. No vamos a entrar en detalles sobre cómo es una crisis capitalista, pero básicamente las crisis capitalistas se producen porque un señor llega al mercado, quiere vender su producto y se encuentra con que el mercado está copado. Ya no hay manera de vender el producto, hay exceso de producto en el mercado. Por tanto, disminuyen los precios. El capitalista se ve forzado a hacer una innovación tecnológica o organizativa, reducir la mano de obra, pero claro, si sus beneficios vienen de la mano de obra que tiene contratada, reduce la mano de obra y reduce sus beneficios, pues tiene un problema. Porque además de reducir la mano de obra y reducir las ganancias, aumenta el desempleo. Si aumenta el desempleo, disminuye el consumo. Y si disminuye el consumo, vuelven a bajar los precios. Tenemos un problema, sobran capitalistas. Los capitalistas entonces a la desesperada centralizan sociedades. Se unen entre 3 o 4, hacen una fábrica más grande, compran máquinas más grandes y sacan productos a menor precio. Pero claro, si sacan productos a menor precio, el capitalista de enfrente también va a hacer lo mismo. Y si hacen los dos lo mismo, entonces van a entrar en competencia, algunos de los productos van a colisionar, no se van a poder vender y por tanto alguien va a tener que despedir a los trabajadores. Aumenta la maquinaria, reduce la mano de obra, reducen los salarios y volvemos otra vez a la reducción de ganancias. Pero entonces tenemos un problema. Alguna empresa quiebra, se llama subconsumo productivo. No se pueden consumir, no ya los bienes de consumo, sino que ahora lo que no se puede consumir son los bienes de equipo. Y si no se consumen los bienes de equipo, Houston, tenemos un problema. Sobran capitalistas. Si sobran capitalistas, esto solamente se soluciona de dos maneras. O por medio de la fusión, adquisición y crédito, o por medio de la guerra, que es como suelen resolver
los estados los problemas de crisis, de exceso de capital. Sea como sea, aumenta la jornada laboral, rebajan los salarios, reducen las prestaciones sociales, se intensifica la producción, necesito mayores recursos, tengo que intensificar el saqueo colonial, necesito más guerra, lógicamente la mano de obra que tengo en mi país es cara y necesito deslocalizar la fábrica para ir allí donde haya mano de obra más barato, y el capital tiende necesariamente, por su propia ley interna, al oligopolio y al monopolio, corrompiendo el mercado y corrompiendo el mercado. Un sistema de lo más lógico. ¿Cómo se resuelve la crisis? Pues siempre se resuelve igual. Siempre. Siempre es de la misma manera. Con desempleo, con desposesión, con concentración de capital y con explotación, pobreza y subconsumo. Es decir, ampliando la diferencia, ampliando la distancia entre los más pobres y los más ricos. El capitalismo es un sistema de competencia perverso. Esconde sus reglas, las reglas de funcionamiento, tras la opacidad del mercado. Todo capitalista cree que las posibilidades de sacar adelante su empresa dependen de su inteligencia y de su astucia. Están perdidos. El capitalismo genera violencia, desigualdad y miseria, cosifica y vuelve competidores a sus propias víctimas, a los trabajadores. Los vuelve competidores entre sí. El capitalismo combina darwinismo social y plutocracia, el gobierno de las familias más ricas, privatizando beneficios y socializando pérdidas. Solo en los últimos 20 años, el 1% más rico duplicó la riqueza. El 0,1 la triplicó. Y la relación de ingresos entre los gestores empresariales y sus empleados subalternos, en 1970, que era de 30 a 1, que no estaba mal, en 2010 pasó a 350 a 1. Es una fábrica de miseria y de desigualdad. ¿Y esto cómo se consigue? Pues con desempleo y con recortes sociales. No hay mejor disciplinador, y os invito a que reviséis de vez en cuando la fábula de las abejas, es una maravilla. No hay mejor disciplinador social que el desempleo y los recortes sociales. Disciplinan el trabajo, bajan los salarios y aumentan la tasa y masa de beneficio. Y esto no lo dice un marxista, esto lo dice Alan Wood. Alan Wood era uno de los economistas que asesoraba a Margaret Thatcher en la década del 80, cuando Inglaterra tiene que enfrentarse a los sindicatos, a los recortes sociales, y deciden hacerlo atacando directamente el mundo del empleo. Teóricamente se atacaba el mundo del empleo para reducir la inflación. En una entrevista que le hacen a Alan Wood en 1991, Alan Wood le reconoce al entrevistador. Es un tío decente, un tío decente, un tío honesto, Dice Alan Wood, dice, he vivido con la pesadilla de que eso que nos habían dicho que estábamos tratando de resolver la inflación y el déficit, en el fondo no era más que diseñar lo que en términos marxistas, y estoy citando con comillas, es una crisis de capitalismo para provocar desempleo y aumentar beneficios. Y esto fue lo que ocurrió. Estas son las tasas de desempleo por países, pero nos podemos centrar en la última, la rayita. Las tasas de desempleo a partir de 1970 se dispararon. Lo volvemos a ver y volvemos a pasar. Esto es la participación de los salarios en el PIB. Las tasas de desempleo se disparan y los salarios se hunden. A partir de 1970, 1980, que aquí tenemos a Margaret Thatcher, ¿lo veis ahí? Margaret Thatcher, los salarios se hunden.
en la misma proporción en la que sube los ingresos. Y se separa, algo inédito en el capitalismo de posguerra, en el capitalismo democrático que intentaba hacer un pacto para enfrentarse en eficiencia al socialismo, se separa la productividad de los salarios también a partir de 1980. Pero ¿quién paga esto? Siempre el gran problema del capital, cuando se le hace preguntas por recortes sociales, ¿quién lo va a pagar? Desde luego ellos no. Fijaros, estos son los tipos impositivos que paga el 1% más rico. ¿Vale? Si nos centramos aquí, 1940, Guerra Mundial, Inglaterra no tiene ningún problema en hacer una economía planificada para hacer frente al desafío bélico, no tiene ningún problema, y mantiene los tipos impositivos prácticamente confiscatorios. Lo veis ahí arriba, ¿no? Son prácticamente confiscatorios hasta 1980. Otra vez, 1980. En 1980 cambian muchas cosas, ¿verdad? Los ricos dejan de pagar impuestos, se separa la productividad del salario, caen los salarios en picado y aumenta el desempleo. Todas esas cosas ocurren al mismo tiempo. Sorprendente. Pero ocurren más cosas al mismo tiempo. Los días de huelga, la conflictividad laboral, ¿cuándo cae en picado? A partir de 1980. He domesticado el mercado en base a desempleo y recortes sociales. El que quiera trabajar, que se calle. Y más cosas. La tasa de inflación, que hasta 1980 la teníamos alta para poder atender a los servicios públicos, a los servicios sociales y al trabajo, la tasa de inflación cae en picado. Y el hecho de que caiga la tasa de inflación en picado es una buena noticia. Depende cómo se cuente. Depende para qué cae la tasa de inflación. Puede ser una buena noticia o puede ser una muy mala noticia. Porque en esta gráfica, donde tenemos inflación y crédito, nos encontramos con que hemos cambiado la inflación, que os recuerdo que la inflación afecta a los tenedores de dinero, principalmente, ¿verdad? La hemos cambiado por crédito. Pago menos salarios, pero como tengo un crédito muy bajo, la gente puede comprar a futuro. Y la gente se hipoteca, la gente compra pisos, compra coches. El país se hipoteca, deuda pública, el país se hipoteca, pero os recuerdo que quien paga los impuestos son los trabajadores, no los ricos. Por tanto, quien se hipoteca son los trabajadores. Y se hipotecan a través del salario en el consumo individual y se hipotecan a través del consumo público, a través de los presupuestos generales del Estado. Una tragedia. Decía Piketty que el estado de bienestar fue un accidente. ¿Por qué el capitalismo no puede organizarse de forma racional? Porque el mercado es opaco, porque las reglas del mercado, diría Marx, son fetichizantes, de palabra horrible. Las reglas del mercado no nos permiten comprender cuáles son los criterios de fijación de precios. Y por tanto, las reglas del mercado hacen incompatibles los intereses individuales con los intereses colectivos. Cualquier trabajador en un sistema de mercado, cualquier empresa en un sistema de mercado, tiene que competir denodadamente, igual que Robinson, por volver a comer al día siguiente. Y el que no lo haga, o no come, si es trabajador, o se arruina, si es un empresario.
El empresario se ve obligado a bajar los salarios todo lo que pueda, a aumentar la productividad todo lo que pueda, a llegar al mercado todo lo barato que pueda. Y en la medida en la que hace eso, cava su propia tumba y cava la tumba de sus trabajadores y de la sociedad en su conjunto. Es el dilema del prisionero que todos conocéis. Los intereses inmediatos son los únicos que veo y van en contra de mis intereses a largo plazo y a mis intereses de clase. Marx en El Capital da por bueno el marco teórico del liberalismo y lo analiza de forma absolutamente detallada en el libro, en El Capital, para tratar de entender cuál es su funcionamiento interno y cuáles son las consecuencias de aplicar los criterios del liberalismo. Y descubre dos o tres cosas muy interesantes. Que el capitalismo no es una cosa diferente del mercado, sino que es un tipo especial de mercado en el que ha aparecido una mercancía peculiar, que es la mano de obra asalariada. Que frente a los otros modos de producción, el capitalismo expolia el trabajo ajeno por medio del salario, el salario que no paga. Paga una parte del salario, que es el salario de subsistencia, y deja sin pagar el otro salario. Y que las propias reglas del mercado, y no la voluntad de los participantes, generan plutocracia, monopolio, desigualdad, desposesión y miseria. Al final había resultado que la libertad, la bandera del liberalismo, seductora y fascinante, sin igualdad, era una trampa. Y volvemos otra vez a Rousseau. Porque para que haya contrato social, nadie puede ser tan rico que pueda comprar a otro, ni nadie tan pobre que tenga necesidad de venderse. Sin embargo, la revolución industrial arrasó, no solo con el antiguo régimen y el feudalismo, sino que arrasó la mismísima república de artesanos que estaba tratando de fundarse. Se llevó por delante la promesa ilustrada de emancipación y se llevó por delante toda posibilidad de un contrato social entre seres humanos libres e iguales. La burguesía sometió al Estado e hizo de la ley su vehículo de robo y destruyó la base económica de la familia, negando su autonomía, su libertad y el derecho de ciudadanía. Y con todo, Marx, lo que me encanta, es un optimista, es un ilustrado. Él cree que el capitalismo, que está en concentración creciente, acabará implosionando. Que la lucha obrera debe continuar hasta ese momento para proteger al mayor número de la mayor miseria. Que la democracia, Marx es un demócrata, que la democracia puede ser un paso previo pacífico al socialismo. Y así lo reconoce Engels en el prólogo de la edición inglesa del Capital. Que eso dependerá de la violencia que la burguesía quiera oponer a la democracia. Que la ciencia y la tecnología permitirán reducir la carga de trabajo, dando paso a una sociedad de abundancia y de bienestar. En época de Marx estaba claro que con 3-4 horas de trabajo diario, de lunes a jueves, era más que suficiente para vivir muy bien. Que la organización de seres humanos libres e iguales alumbrará una nueva sociedad sin clases, sin dependencias ni explotación. Y que unos criterios consensuados y racionales de reparto de trabajo y de riqueza, ese famoso de cada uno según su capacidad y a cada uno según sus necesidades, permitirán atender las necesidades colectivas sin comprometer la legítima búsqueda de la autorrealización personal. Eso que hoy llamamos felicidad, porque eso también es importante. Y sin embargo no fue así. La violencia siguió siendo partera de la historia. No en el sentido que había dicho Marx, para crear una sociedad nueva, sino para arrancar de cuajo todo vestigio de sociedades anteriores, para profundizar y consolidar las relaciones de poder y expandir el modo de producción capitalista hasta los confines del planeta. Con lo que el capitalismo siguió confirmándose como lo que era, profundamente incompatible, no con el socialismo, sino con el mismo liberalismo, la república y la democracia.
Hoy nos estamos planteando las alternativas. En el capitalismo, donde lo que predomina es la mano de obra asalariada, hay otros modos de explotación. El capitalismo no elimina los modos asiáticos, ni esclavistas, ni feudales, ¿no? Los suma. El capitalismo suma a la mano de obra asalariada, a la explotación de la fuerza de trabajo en sus centros de producción, le suma el trabajo esclavo, la explotación infantil, la prostitución, el patriarcado. Como todos sabemos, a poco que abramos un periódico hemos viajado. Y por supuesto, aunque estemos en pleno siglo XXI, no despreciamos la desposesión mediante la ley, ni la violencia legal del Estado, la represión, ni la violencia privada impune en manos de las mafias, que son parte de la plutocracia que gobierna los países. Biopiratería, expropiaciones, gentrificación, embargos, reducción de derechos sociales, salud, pensiones, deterioro del medio ambiente, biodiversidad, acaparamiento de fuentes de energía, de agua, de tierra, acaparamiento de las comunicaciones, todas tienen el mismo objetivo: desposeer a la ciudadanía para crear dependencia, facilitar la extracción de trabajo humano y aumentar el beneficio. Por tanto, el siglo XXI, queridos amigos, nos enfrenta a unos retos notables. Por un lado, tenemos una crisis de democracia como ninguno de nuestros padres ni abuelos hubiera soñado jamás. Y además, junto a esa crisis de democracia, tenemos 5 problemas globales creados por el capitalismo que son bastante difíciles de solucionar. Llevamos 15 años con el crecimiento estancado, o 20 años con el crecimiento estancado. Las desigualdades sociales se han disparado de forma abrumadora. El saqueo de lo público en manos de una plutocracia gobernante que además, dada el carácter transnacional del dinero, a esa plutocracia le importa un rábano lo que ocurra en cada uno de sus países, porque pueden ir a vivir perfectamente y llevarse el dinero a otro sitio. Una violencia global como yo creo que tampoco nuestros padres habrían soñado jamás. Porque antes estaba justificado por la Guerra Fría, pero en el imaginario, estaba justificado en el imaginario social por la Guerra Fría y el enfrentamiento entre bloques, pero tras la caída del muro de Berlín, la violencia desatada en todo el mundo solamente se explica por el saqueo. No hay más que saqueo. Y la corrupción desbocada y puertas giratorias que, como ya nos advertía Marx en 1862, demuestran que los estados son meros consejos de administración de las empresas. Y llevamos 150 años negando. Ya lo decía Marx en 1860. Esta situación augura crisis más frecuentes y violentas. Conclusión. ¿Cómo terminará el capitalismo? ¿O cómo terminará el capitalismo con todos nosotros? El capitalismo podría legitimarse si fuera capaz de resolver 3 cuestiones: crecimiento, una moneda sólida y equidad social. Sin embargo, hemos visto que la tendencia dice lo contrario: tasas de crecimiento negativas, aumento de la deuda pública y aumento de la desigualdad. Las perspectivas, por tanto, son tremendamente negras. A falta de una guerra mundial de redivisión que limpie la era y deje a la mitad de los contendientes, menos, o a falta de una pandemia universal como la peste negra que se vivió por delante de la mitad de la humanidad, lo que se avecina es un libre mercado no violento en el centro del sistema capitalista, en el centro de producción, con una politización oligárquica de la economía
una desdemocratización completa de la vida pública y una atomización de la vida social, terminando de romper los mecanismos de solidaridad, de clase, pero por supuesto con violencia, pero no dentro del sistema, distribuyendo la violencia hacia la periferia. Auge de mercados ilegales, drogas, prostitución, tráfico de armas, auge de la violencia legítima, guerra, represión, terrorismo de Estado, auge de la violencia ilegal, privada, impune, porque quien la ejerce son los dueños del Estado. Por tanto, a los que queremos el cambio se nos presentan, creo que 3 alternativas y no más. Esperar un improbable colapso del sistema. Está claro que la perspectiva de Marx ni se cumplió, y me temo que no se lo cumplió. El sistema capitalista tiene mecanismos de autoajuste suficientemente eficientes, no porque estén pensados, sino porque son los mismos del sistema, que le permiten sobrevivir esparciendo la violencia y la miseria hasta donde haga falta, así que ese colapso no parece probable que se produzca. La segunda alternativa es adaptarnos a una más que probable dictadura de carácter planetario. ¿Os acordáis del despotismo hidráulico, ¿no?, que hablábamos antes? Las teocracias que dominaban las sociedades con el control de un recurso vital, ¿no? Pues hoy hay empresas que intentan tener un control absoluto sobre algunos recursos vitales, la energía, el agua potable. Es muy probable que acabemos en manos de una plutocracia que implante una dictadura de carácter planetario sobre el control riguroso de 2 o 3 recursos vitales. Y la tercera, que es la que está en nuestras manos, porque las otras dependen de los demás, la tercera depende de nosotros, podría ser dar coherencia y unidad a la lucha de todos los desposeídos, de todos, modificando la base material del modo de producción capitalista, sus propios mecanismos de desposesión y dependencia, la propiedad privada de los recursos naturales, la fuente de energía, la naturaleza, la tierra, el agua, y la propiedad privada de los medios de producción, la ciencia y la tecnología. Eso está en nuestras manos, eso es política, eso sí podemos hacerlo, si somos capaces de unirnos los desposeídos. Un desafío tremendo, desde luego. Pero tampoco es tanto, porque al final se trata de que seamos capaces de hacer por nosotros lo que los otros hacen con nosotros. Si ellos pueden, ¿por qué nosotros no? Igual que Robinson, organizar el reparto de trabajo y el reparto de riqueza y unir los esfuerzos colectivos con conocimiento y con amor. Con amor de nosotros, con ese amor de nosotros que es el amor de los nuestros y el amor de los otros, como decía Octavio Paz, esos otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Ecología, recursos naturales, derechos de los animales, género, sexo, igualdad, violencia, etnia, cultura, religión, paz, colonialismo, comercio justo, TTIP, privatización, educación, sanidad, pensiones, desempleo, empleo precario, derechos humanos. Son todas la misma lucha. Es la misma lucha, todas son la misma lucha contra la desposesión que causa dependencia. Es la lucha por la dignificación de la vida y el trabajo, por la emancipación frente a la dependencia, a la ignorancia, a la tiranía. La lucha por la libertad, la igualdad y la autonomía personal, la lucha por la ciudadanía y la democracia, son todas la misma lucha. La lucha de los desposeídos por la base material de su existencia, nuestra lucha por la unidad de acción en la pluralidad,
la lucha por reconocernos todos mutuamente en nuestra más consustancial y radical disposición. Eso es lo que tiene para contarnos el Vaticano. Gracias. Bueno, como no tenemos nadie que nos